Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo. Nuevamente aquí desde la página Cristo Espíritu de Verdad, ahora con un tema que estoy seguro que pues le interesa a mucha gente. A mucha gente que dice por ahí, no sé si han escuchado, que hay algunos hermanos que andan predicando y les dicen, es que tú no disciernes las cosas con el Espíritu Santo. Vamos a dar un tema muy específico sobre lo que son los frutos del Espíritu Santo, esperando que sea de gran ayuda para todos los hermanos. Y vamos a empezar con la cita bíblica, 1 Corintios 2:7 al 10, dice más o menos así: mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, las cosas de ojo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Eso es lo que venimos a testificar ahora. ¿Qué es lo que oído no vio, oído no escuchó, ni ojo vio? Es muy simple, hermanos. Hay que empezar, como dicen los de las religiones, escudriñar con el Espíritu Santo. Pero vamos a aprender primero qué es el Espíritu Santo. Para esto nos vamos a ir también a la cita bíblica 1 Corintios 3. 1 Corintios 3:3 dice más o menos así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí la pregunta es, cuando nosotros decimos que escudriñamos con el Espíritu Santo, primero tenemos que enfocarnos en saber si somos del Espíritu o todavía actuamos conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Dice aquí en esta cita que dice que son celos, contiendas, disensiones. ¿Qué es esto? Que nosotros nada más al único que nos enfocamos es a defender, a criticar, a estar tras y tras y tras. No digo que sea malo, sino que simplemente, como dicen, hay que discernir las cosas para poder corregir a los demás con el Espíritu Santo. No sabiendo que pues en realidad nosotros no tenemos, dicen, la verdad absoluta, pero tenemos un poco de lo que el Padre nos ha heredado. Vamos a recibir otra cita para que nos vayamos conformando en este tema. Dice en 2 Corintios 3, del 2 al 17, dice más o menos así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas expedidas, carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos, a pesar para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministro de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más la abundancia en gloria el ministerio de justificación, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso para este respecto, en comparación de la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, para que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por el Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en los corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, hay que ir desmenuzando esta cita bíblica, y vamos a empezar de nuevo desde el inicio. Vámonos de nuevo, 2 Corintios 3, 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a empezar. Dice que sois cartas. ¿Por qué eran cartas? Porque ellos ya les habían pasado el conocimiento del Cristo a estas personas, las cuales portaban dentro de ellas. No nada más que tuvieran el conocimiento, sino que las iban aplicando poco a poco en sus vidas, hasta poderse completar pues la enseñanza que se les había otorgado, para que ellos pudieran ejercerla. Dice que son escritas no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que el espíritu del Dios vivo eran aplicar las enseñanzas que había promovido Jesucristo en esos tiempos, que era pues todo base al amor. Dice: no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vuelvo a repetir, lo que antes seguían los judíos o los fariseos, que eran los supremos, se podría decir que las guías de los judíos, en ese entonces enseñaba lo que eran los 10 mandamientos, que era que se había representado, que se le habían dado a Moisés en tablas de piedra. Entonces él dice: no te guíes en las tablas de piedra, porque lo que está, sino que yo te escribí esas leyes en tu corazón, porque dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Vuelvo a repetir, dice que nosotros tenemos que confiar en el corazón. Por eso es una confianza mediante el Cristo. ¿Por qué mediante el Cristo? Porque es la enseñanza de Jesús. Y es la confianza que tenemos que tener nosotros, pero sobre lo que Él vino a enseñar. Dice después, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Lo mismo, son las enseñanzas de Jesús, que dice que Él no vino a hablar de Él mismo, sino que lo que había mandado su Padre a predicar.
Después dice en el 6, estamos en 2 Corintios capítulo 3, ahora vamos con el 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a empezar, aquí tenemos un poco de material. Dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque cuando vino Jesús se habían administrado no nada más los 10 mandamientos, sino que eran 600, en total fueron 623 leyes, algo así, que fue la ley mosaica del antiguo pacto, que fue el Antiguo Testamento, en las cuales pues tumbaban un poco de enseñanza de lo que era las leyes escritas en piedra, los 10 mandamientos, en los cuales dice, por ejemplo, no matarás, y después en otra cita del libro que escribió Moisés, de Éxodo en adelante, o me parece que es de Deuteronomio, dice que, por ejemplo, la mujer adúltera tenía que morir apedrada. Entonces ahí mismo, en la misma ley, se contradecía. Es por eso que dice que es ahora un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ¿qué vino a enseñar Jesús? Cuando se le presentó a la mujer adúltera, simplemente les dijo que pues que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. ¿Qué les quiso enseñar? Pues simplemente no le hicieron nada, al fin de que ellos vieran primero lo suyo y dejaran a esa mujer en paz. Entonces él por eso dijo aquí en esta cita, dice, no de la letra, porque eso era lo que tenía que ser abolido, sino en el espíritu. Por amor no le hicieron daño. Bueno, no por amor, en ese entonces se le hizo ver por las faltas que habían cometido esas personas, pero por el amor de Cristo, Cristo lo hizo por amor a la persona. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que les digo es el amor. ¿Ok? Seguimos en el 7, dice, si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de su rostro, de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí lo que está diciendo, que los judíos admitieron todas esas leyes, las 10 leyes, las pusieron como guía espiritual, y en teoría tiene algo de resolución lo que es los 10 mandamientos con lo que es los mandamientos del Padre, pero más adelantito se los voy a explicar por qué. Dice que los hijos de Israel no pudieron fijar el rostro, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de gloria de su rostro. No fue en realidad una cierta gloria, sino que lo que se hizo en esto, Moisés ocultaba su cara para que no se le fuera tachado de las contiendas que había en la misma ley, para que no se le dijera a él, ¿sabes qué? Es que por ti hicimos esto. Simplemente Moisés, dirían en el tiempo actual, se hizo un hipócrita, sabiendo que él dio esas leyes al pueblo, y ahora, aunque haya sido intermediario, fue un partícipe de un delito a la ley, aunque haya sido este mismo falso Dios, Jehová, el que haya dado el pie para que se causara todo esto. Dice ya después, la cual había de perecer. Aquí hay dos cosas que tienen que perecer, tanto la ley mosaica, toda ley, hasta los 10 mandamientos, y se los voy a explicar más adelante por qué, y Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés murió. La que está aún entre comillas vigente son los 10 mandamientos, la cual pues, yo creo que son
totalmente pues ya no son vigentes para esta época, y se los voy a explicar por qué. Porque bueno, en el antiguo pacto tenían que seguir esas leyes para no tropezar, para no caer en una falta que le llaman el pecado. Sin en cambio ahora, como dice la escritura, por amor, por amor tú no vas a hacer eso. Todo aquel que se guíe por una ley tiende a caer o estar sobre de. Entonces es por eso que dice la cual había de perecer. Una regla, simplemente. Vamos al 8, 2 Corintios capítulo 3, 8. Estamos en lo mismo. Dice: ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estábamos hablando de la ley que era el Antiguo Testamento. Entonces dice: si esto fue con gloria, más con gloria sería el ministerio del Espíritu. El Espíritu es el amor, ya habíamos quedado, ¿ok? A lo que sigue en el 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria del ministerio de justificación, que es lo que le vuelvo a decir: somos justificados por amor en Cristo. Vale, vámonos con el 8. Dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, o sea, en la salvación, no es glorioso para salvarse. Dice: en comparación de la gloria más eminente, vuelvo a repetir, que es el amor. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ya después nos vamos, dice el 12: así que teniendo tal esperanza, la usamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Que volvemos a lo mismo, que tenía que hacer derrumbadas las leyes del antiguo pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por el Cristo es quitado. Vamos a retomar de nuevo en esto. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? Embotar es cuando, por ejemplo, una mano está recta y se sume o se hace un hueco. En este sentido de la escritura, el entendimiento se embotó. ¿Qué es embotar? Se ocultó dentro de ti, o se ocultó dentro de los israelíes, para que no fructificara otro conocimiento, porque se les había negado tener otro conocimiento a base de otra doctrina. Dice: porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Cristo es quitado. Vuelvo a repetir: el antiguo pacto es el velo que tenía que ser quitado. Y dice: ¿por quién es quitado? Por el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo es lo que sobreabunda en el amor, ¿vale? Hasta el día del 15 dice: hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Volvemos a la enseñanza que el Cristo vino a quitar toda ley, para que por medio del espíritu, que es el amor, sea libertado el corazón de toda restricción que deba de seguir. No quiero decir con esto de que las leyes sean malas, sino que simplemente deben de llevar otro contexto, otra aplicación, ¿ok? Vámonos con otra cita para seguir en este tema.
Nos vamos a ir a Romanos 4, a Romanos 4 del 14 al 15, 14 y 15. 14 y 15. Dice así la escritura: porque los que son de la ley son los herederos. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era la gracia o la vida eterna, ¿ok? La fe es el conocimiento en el corazón, es la esperanza que tenían de ellos de ser con vida eterna, ¿ok? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere referirse esto? Dice, pues la ley produce ira. ¿Qué es la ira? O sea, es el enojo por no poder acabar de cumplir al pie de la letra lo que son los 10 mandamientos, ¿no? Nos vamos a enfocar en los 10 mandamientos, ya que, como les vuelvo a repetir, Cristo vino a tumbar primeramente lo que eran las leyes mosaicas. Dice, por no poder cumplir esto, pues producía una ira entre los israelíes o entre los judíos, como ustedes le quieran decir, ¿ok? Dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esto quería decir que tenía que ser arrancada de su raíz esa ley para que no pudiera producir malos pensamientos. ¿Cómo iban a derrubar esa ley si en realidad ellos amaban esa ley? ¿Ok? Y porque Dios le decía que la tenía que seguir. Ok, vamos a seguir. Dice, vamos a Romanos 7 del 6 al 11. Dice más o menos así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Volvemos a lo mismo. Jesús nos dio una nueva guía, que es el espíritu. Volvemos a decir que es el espíritu del amor, ¿ok? Y dice, y no bajo el viejo régimen de la letra, que estábamos hablando, que era pues la ley de Moisés, ¿ok? O la ley de Jehová, la que quieran ustedes saber. De todas maneras, nada más Moisés fue un intermediario para que fuera dado esa ley al pueblo de Israel. Dice el 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es un pecado? De ninguna manera. ¿Por qué ninguna manera? Hay que tener mucho en cuenta que los 10 mandamientos fueron dados por ángeles y era la ley eterna, pero de ninguna manera tenía que ser seguida por medio de letras o medio de escrito, ni tampoco se le tenía que haber implantado al humano, sino que simplemente esa ley la contiene todo humano cuando ama. Volvemos a repetir, si no amas, no has conocido a Dios. Dice así la escritura. Entonces, simplemente no es que sea malo los 10 mandamientos. Hago hincapié, solo los 10 mandamientos. Pero no tenemos que estar regidos a leerla y a tenerla en mente como si fuera una ley a seguir, una regla a seguir, sino que por amor no haces una cosa de esas. Si tú repasas todos los 10 mandamientos y te preguntas, si yo amo a una persona, ¿haría esto? Lógicamente que no, ¿me entienden? Esto es las leyes de la naturaleza de Dios, por las cuales por el Cristo fueron implantadas en el corazón de cada quien. Seguimos. Vamos en el 7. Ahora vamos al 8. Dice, mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia
porque sin la ley el pecado está muerto. Se los vuelvo a repetir. Dice, mas el pecado, tomado por ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Como decía antes, yo no hubiera conocido la codicia si en el antiguo pacto no hubiera decidido no codiciarás. Al tener tú eso en mente, por haberte enseñado que era la codicia, automáticamente tú aprendiste que era eso y tú dices, es que no lo debo de hacer, y al final de cuentas el asimilamiento, bueno, lo que hace el pensamiento humano es estar pensando consecutivamente en eso con fin de que al final pueda llegar a hacer. Dice el 9, estábamos en el 8, porque sin ley el pecado está muerto. Entonces estamos diciendo nuevamente que sí están bien los 10 mandamientos, no digo que no, simplemente que hay que retirarlos de letras, porque los tienes fundamentados en el amor o en tu corazón, ¿vale? Dice en el 9, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Por qué? Cuando él empezaba a crecer, él no se regía a base de leyes, porque él no le importaba o no comprendía todavía en ese tiempo que era una ley. ¿Okay? Él vivía simplemente del fruto de su corazón, de lo que él se podía llegar a expresar. Entonces dice después, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces estamos hablando que él, por haber conocido de los mandamientos, de lo que no tenía que haber hecho, en su subconsciente se creó lo que él no tenía que hacer, y era lo mismo que lo tachaba en su día a día, ¿me entienden? Vámonos con el 8, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento resultó ser lo que tachaba en su vida, y dice que antes vivía. Llegó el mandamiento y él murió por seguir el mandamiento, ¿ok? Dice el 11, porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ok, espero que esa parte de la ley y el pecado haya quedado en esto, haya quedado bien entendido, ok. Dice, vamos a otra cita bíblica que era la que estábamos hablando del espíritu, me salió un poquito del tema, pero es algo muy importante para comprender qué es lo que se debe y no se debe hacer, ok. Vamos a Juan 16:3. A ver, vamos a buscar Juan 16, número 3. Número 3 dice así. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que cuando se presenta el Espíritu de verdad, él anunciará y hará a todos, pues porque él no habla de su propia cuenta, sino que fue lo que fue enseñado y enseñará las cosas que habrán de venir. Esa es una demostración que el Espíritu Santo, que hablan mucho en las religiones, es lo que el primer sentido que va a hacer, ¿ok? Pero para esto debe de
de lo que fue el Cristo, porque estamos testificando que Cristo es la salvación. Dijo él que antes de él vino la ley, pero después de él vino la verdad y la salvación, la vida eterna. ¿Ok? Vamos directamente a Gálatas. Gálatas 5. 23. Aunque antes de entrar a esta cita, quiero rectificar que habíamos dicho entonces que o eres guiado por el Espíritu o eres guiado por la ley. ¿Okay? La ley es la lucha al pecado. ¿Okay? Sin ley no hay pecado, pero siguiendo en el Espíritu cumples la ley. Es un poco enredado, pero espero que lo entiendan. Vamos ahora sí a la cita. Antes de entrar a esta cita de nuevo les reitero eso. ¿A cuál es al que vas a seguir? ¿A la ley o al Espíritu? ¿Ok? Vamos a conocer lo que son los espíritus, los frutos del Espíritu y qué es los frutos de la carne. Ya habíamos dicho que por conocer la ley o estar bajo la ley, ellos tendían a irarse o a tener ira y contenciones, ¿okay? Porque ellos peleaban entre ellos por cumplir la ley. Entonces vamos a ver qué nos dice Gálatas 5 del 18 al 23. Dice así: pero sois guiados por el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Okay, vamos a empezar por lo que son estos frutos, para que puedan discernir. Primero dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Okay, te está dando los dos puntos claves de por cuál de los dos estás regido, si estás guiado por el Espíritu o estás bajo la ley, y te está dando la explicación de lo que provoca la ley en la carne. Ok, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las cosas que deben ser amonestadas, no que sean tachadas ni maldecidas, sino es saber corregir con amor. Ya habíamos dicho que el Espíritu es amor, ¿ok? No tienes necesariamente que mandar a nadie, simplemente una corrección es que estás faltando al respeto a alguien de X cosa, siempre y cuando para hacerle entender que lo que está haciendo está mal, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que es el fruto del Espíritu, ¿ok? Que es lo que llegamos a este tema, que es el fruto del Espíritu y por qué tenemos que ser guiados por él. Fuera de estos frutos no está guiado la persona por el Espíritu, ¿ok? Así lo describe en su escritura. Dice Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ya habíamos dicho que era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Volvamos a repetir
no tienes que seguir una ley siempre y cuando estés guiado por esto que conforma el espíritu. El amor, al tener amor, vas a corregir para que cuando tú veas a tu hermano guiado, tengas un gozo y una paz. Tenemos que tener paciencia para poder explicar, para poder hacerle discernir las cosas, no para estarlos maldiciendo. Pues eso ya se sale del espíritu. Benignidad, tienes que ser bueno, bondadoso, dice igual. Tienes que tener fe. Fe es una creencia, creer que el amor lo puede todo, que el amor en Cristo lo va a transformar, ¿ok? Ya después dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces estamos diciendo que guiados por el Espíritu tiene que ser frutos del Espíritu. Entonces, si tú te sales de estas cosas que está explicando aquí en Gálatas 5 del 22 al 23, si tú te sales fuera de esto, no estás guiado por el Espíritu Santo, porque es parte del amor. Dicen que Dios es amor, ¿no? Entonces, si eres guiado por un espíritu que viene de Dios, tienes que tener estas cualidades. Si no, no eres espíritu de Dios. Te vuelvo a repetir, no es que necesariamente tienes que mandar al infierno a nadie, o que tengas que decirle ahora sí que maldiciones, ¿okay? Porque el que maldice está fuera de los frutos del espíritu. Ok, entonces seguimos la explicación. Ahora nos vamos a ir a Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 43 del 43 al 46. Ok, vamos a ver cuáles son los frutos, que les vuelvo a repetir. Estábamos viendo los frutos de la carne y de el espíritu. Ahora vamos a ver lo que Cristo en este pasaje estaba diciendo en las parábolas. Dice Lucas capítulo 6 versículo 43 al 46. Dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice el 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Pues, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En este pasaje está hablando de los buenos y de los malos frutos. Necesariamente, cuando un árbol es bueno para comer, va a dar buenos frutos para comer. Cuando es un árbol malo, tiende a dar fruto que no se puede comer. Esto es lo que estaba diciendo Jesús en esta parábola, pero ya después te explicó el por qué te estaba dando esta explicación. Estaba hablando sobre el hombre. El árbol es el corazón, y los frutos que da el corazón es lo que habla la boca. Entonces, por eso les estaba diciendo, la carne, o en este entonces lo que eran los frutos que daba la ley, en el corazón del hombre implantaba todo esto que era de la carne, porque hacía contiendas, disensiones, y empezaron a transgredir más y más y más la ley. Y luego con la ley de Jehová, que implantó después de los 10 mandamientos, la ley mosaica, empezaron a errar más en sus vidas y a agarrar mucho más contienda sobre ello, mucho más que era de la carne, ¿no? Entonces dice que el hombre bueno saca un buen tesoro de su corazón, y de ahí habla la boca, ¿ok?
Y el que es un hombre malo saca lo malo de su corazón y a sí mismo lo habla. Entonces dice él: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él te está diciendo: haz primero los frutos en tu corazón para que tú puedas ayudar a otro hermano. Estábamos hablando de los frutos, que eran los frutos del Espíritu, que es lo que tú tienes que tener para poder explicarle a tu hermano. Sinceramente, si no tienes o no estás dentro de esos reglamentos del Espíritu, pues sinceramente tienes un grave problema, porque pues discúlpeme el ejemplo, pero por ejemplo en las iglesias protestantes, no sé, por ejemplo los mormones te empiezan a decir: es que si tú tomas café te vas a ir al infierno. Ustedes díganme y vamos a pensar un poco, ¿no? Él está hablando algo bueno de su corazón. No vamos a meter lo que son las leyes en este sentido, porque siendo sinceros, Jesús dijo que venía a volar, a derribar algo, y ya le estaba poniendo la prueba que por el Espíritu se derriba la ley. Entonces estamos fuera de la ley, ¿ok? Por gracia estamos salvos. Entonces vamos a dar una explicación coherente a esto de que dicen que tomar café o ponerse pantalón o pintarse, que siempre denigran más a la mujer que al hombre. Dicen que estás cerrado, tienes pecado y que te vas a ir al infierno. Digo, en esto pues ya es una maldición. Tú dime, ¿está dentro de la carne o dentro del Espíritu? Te lo dejo a tu criterio y espero que me dejes ahí en los comentarios qué te parece pues este razonamiento, ¿ok? Vamos a seguir. Vámonos ahora a Santiago, a Santiago 3, del 17 y 18, ¿ok? 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Les vuelvo a repetir: la sabiduría de lo alto es el Espíritu, es lo que está reflejado en lo que tú has aprendido. Por eso dijo Jesús que el buen hombre del buen fruto del corazón lo saca y habla, ¿no? Entonces aquí te está diciendo claramente que la sabiduría es eso. La sabiduría es lo que tú reflejas con tus hermanos, ¿no? Que debe ser pacífico, amable, benigno, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, ¿ok? Y debes de hacer más que nada pues, la paz, ¿ok? Dentro de este contexto entonces ya vamos entendiendo que los frutos del Espíritu o ver con el Espíritu es lo que nos decía pues todo lo bueno. Entonces fuera de ello pues ya no está guiado por el Espíritu sino por la carne. Todo aquel que le agregue a lo que son los frutos del Espíritu pues sinceramente tiene un grave problema. Nuevamente eso les explico: no está mal pues, guiar a tu hermano, pero siempre y cuando sea dentro de los frutos. No es que tú vayas y te lo juzgues directamente, sino decirle: oye hermano, tranquilízate, ¿sabes qué? Te puedo ayudar. Dicen, no es decir que Dios te bendiga, sino yo te bendigo, no yo te puedo ayudar en algo, te ayudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que el fruto del Espíritu tiene que vivir en ti. Entonces naturalmente Dios está en ti. No es que esté no es que esté fuera de ti, ni en una iglesia de 4 paredes, sino el mismo Dios ya está habitando dentro de ti. Cristo está habitando dentro de ti. Entonces tú tienes que hacer lo que Cristo haría por tu hermano, aún así, aunque fuera el mismo diablo, diría, ¿no? En las escrituras dicen que Judas tenía el espíritu del diablo.
Sin embargo, Jesús los trató como los demás apóstoles, y hasta la última, nunca lo botó de los apóstoles, más nunca le dijo que iba a dejar de ser su apóstol, pues ya cuando lo entregó. Sinceramente, si Jesús hubiera condenado a Judas, pues no hubiera tenido entonces salvación nadie, porque entonces ¿dónde está su perdón que tanto profesan? Sinceramente, Judas se ahorcó solo por su conciencia y punto, se acabó. Eso no tiene nada que ver con lo que el Padre haya juzgado o puesto sobre él mismo se juzgó, ¿ok? Vámonos a otra cita para ya ir culminando este video antes de que sea un poquito más largo. Vamos al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Mateo 7, al Evangelio de Mateo 7 del 15 al 23. Del 15 al 23 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice el 21: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hechos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23, que es el que más les va a llegar a muchos, dice: y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Ok, vamos a regresarnos desde el inicio para ir de nuevo explicando. Quedamos que era desde el 15. Ok, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Que te cuides de todo. Estábamos hablando del espíritu, ya acabamos de discernir qué es el espíritu. Espero que haya quedado un poco claro, y si no, pues, no entiendo de qué otra manera les puedo explicar. Pero lo que está dentro del espíritu es Dios, y Dios está en ti, y de tu corazón que está Dios, tienes que sacar los buenos frutos, ¿ok? Dice que los falsos profetas vendrán como vestidos de ovejas, pero por dentro serán lobos rapaces. Están diciendo que tiene pues que se te reflejan a ti con hipocresía, ¿ok? Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿A poco se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los frutos ya los habíamos repasado, que es los de la carne, los del espíritu, porque sinceramente la ley produce los de la carne, ¿ok? Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Qué buena explicación tiene esto. Las uvas son una fruta que al ser abierta saca el jugo, ¿ok? Vamos a suponer que la uva eres tú y el jugo es tu alma. Dime tú, los espinos, pues, lógicamente es una planta con muchas espinas. Una uva al ser picada derrama su jugo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Te están introduciendo algo para que tú pierdas tu alma, o para que tú pues no entiendas lo que es en realidad lo que es el amor del Cristo, ¿ok? Ni higos de los abrojos, pues es lo mismo. Sinceramente, los abrojos es una planta que tiene muchas espinas.
Así que todo, dice el 17, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Pues el buen árbol da malos frutos, ni el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Eso quiere decir que a fuerzas, en la concepción espiritual o en lo que tú hayas atraído, arraigado a ti, o tienes lo bueno o tienes lo malo. No puedes ser un tibio. ¿Okay? Él lo único que te pide que te decidas o lo bueno o lo malo. ¿Okay? Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así por sus frutos los conoceréis. Estamos hablando de un Dios de amor y dirán, pues no, que es un Dios de amor y por qué será cortado y echado al fuego. Vuelvo a repetir lo de Judas. Jesús nunca lo condenó, sin embargo él por su conciencia fue y se ahorcó. No es porque lo haya mandado Dios o porque pusieron sobre él una maldición, no. Él simplemente por su cargo de conciencia no pudo aguantarlo y fue y lo hizo, ¿no? Entonces, este árbol solito se tiene que arrancar, y a lo mejor no solito, sino con ayuda de los que le enseñaron, porque estamos hablando de las religiones que te tachan de que eres pecador o que te vas a ir al infierno, y ese es el que te está cortando. Tú, al empezar a dar esos malos frutos y estarle haciendo casos, ellos te arrancan y te echan al fuego. No es Dios. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el 20. Estábamos el 20, ¿verdad? Ese es el 23, dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a repetir, sois templo de Dios ustedes. Dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino, no entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, o vamos a ponerle una explicación lógica para que se entienda mejor. Cuando tienen un niño pequeño, ¿cómo les dice luego la mamá? Ahí mi cielo, ¿no? Pues el cielo eres tú. Y este es el reino de los cielos. Si tú no acoplas a Dios en tu vida primeramente, no vas a poder acoplar tu espíritu en el reino del Señor también, ¿ok? Dice después, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, está en tu corazón. Ese es el reino que anda pidiendo el Padre, ¿ok? Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No les suena un poco familiar esto? ¿No es lo que luego andan haciendo en las iglesias protestantes? Entonces dice el 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no vengo a criticar a nadie, ni vengo a inculcarles algo que no quieran. Simplemente yo les vengo a dar una explicación que es el Espíritu Santo. Y no me quisiera retirar en este video sin antes dejar muy claro que todo lo dicho aquí no es enfocado para nadie, simplemente dice, como dicen aquí en México, al que le quede el chaleco que se lo ponga, pero no es la lucha contra ustedes, ni estoy peleando contra ustedes, porque dice la escritura que las disensiones son del mal, ¿no? Entonces, para que dejemos en claro contra quién estamos peleando, no estamos peleando contra los que se meten en las iglesias, sino estamos en contra de aquellos que se hacen pasar por mediadores de Dios, o mediadores, o los que bajan al humano, o los que los quieren tener cegados, ¿ok? Y eso se lo voy a leer, con esto termino. En Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ya habíamos dicho en el anterior versículo que no les hacía algo familiar, ¿no?
¿Por qué les decía eso? Porque no en las iglesias, luego vemos en las iglesias protestantes que dicen que sacaron demonios y que hicieron milagros y que curaron enfermos y todo eso, y que les dijo el Señor que se apartaran de él porque eran unos hacedores de maldad, ¿ok? Dice en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Les vuelvo a explicar, este es el reino de los cielos siempre y cuando ustedes dejen entrar al Espíritu de Dios en ustedes, que tanto promueven, ¿ok? Y dice que no es la lucha contra sangre y carne. En realidad no es tanta la lucha. Yo te taché a ti porque estás haciendo esto, sino que yo te voy a llegar a corregir en el espíritu para que tú puedas generar un cambio. Es comprensión para que tú puedas ser diluido de esa potestad, ¿ok? Dice, no estamos contra lucha y carne, que somos los hermanos, los que estamos en el mundo, pues, tratando de encontrar lo espiritual que tenemos dentro, ¿no? Dice, sino contra principados. ¿Quiénes son los principados? Los que están arriba. Ya puede ser llamarse gobernador, pastor, evangelista, o puede llamarse padre, cura, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Dice contra potestades, es lo mismo, ¿ok? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué es un gobernador? Aquel que rige una ley o que está de lo alto haciendo, es como, vamos a poner, estábamos hablando de las iglesias protestantes, vamos a poner, el que está gobernando en esa iglesia es el pastor, es el que anda diciendo tienes que cumplir esto, tienes que cumplir el otro, ¿ok? Ese es un gobernador, es aquel que le pone las leyes a los demás. Dice, está la lucha contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Volvemos a repetir, las huestes es una formación entre cuerpo y alma, o cuerpo y un ser, ¿okay? Un ser espiritual. Dice, por eso contra huéspedes espirituales de maldad. O sea, no estamos hablando de algo bueno, sino algo que te va a derrumbar o que te va a hacer perder lo poco que hayas ganado o lo mucho que hayas ganado. Y hasta el último dice en las regiones celestiales. Vuelvo a repetir, este es el mundo y los cielos son ustedes. Ustedes tienen que regir para que estas potestades decaigan y ya no puedan ser más mandados. Dijo Jesús que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, con esto doy por terminada mi enseñanza. Espero que haya sido de bendición en tu vida, y espero que para la próxima me puedas dejar un comentario aquí abajo en los comentarios, para que tú me puedas decir, sabes qué, me interesaría saber sobre este tema, y con mucho gusto yo preparé un tema para que te pueda apoyar en eso, en conocer más la verdad, ¿ok? Un saludote desde aquí, desde Pachuca, para todos mis hermanos.